Vamos ahora a realizar una tabulación para datos agrupados. Si se percatan, aquí tenemos la serie de la práctica de la clase. Entonces tenemos 112 datos. Perdón, ahí me equivoqué. Tenemos 112 datos y lo primero que vamos a encontrar van a ser los valores máximos y mínimos. Entonces, como tenemos dos valores, uno es máximo y uno es mínimo, vamos a poner lo siguiente, ¿verdad? Máximo, y acá seleccionamos esto y seleccionamos la serie de valores y inmediatamente nos va a dar el valor máximo. Luego ponemos el valor mínimo, eh, mínimo y aparece min. Entonces volvemos a seleccionar todos los datos y de forma, aunque estén desordenados, nos va a dar el valor máximo y también nos dio el valor mínimo. Luego nos pide encontrar el rango, ¿verdad? El rango simplemente es el valor, al valor máximo le restamos el valor mínimo y tenemos los rangos. Luego nos pide los intervalos. Acá volvemos a aplicar la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 o logaritmo, solo logaritmo, ¿verdad? Por el número de datos que son 112. Cerramos paréntesis y nos da 7.8. Entonces nosotros lo aproximamos a 8, ¿verdad? Luego tenemos la amplitud de los intervalos, que es mucho más sencillo. Es dividir el rango entre el número de intervalos, que serían 8 y que nos da 3.6. Entonces lo aproximamos a 4. Y ahora nada más nos pide realizar las frecuencias de clase. ¿Cómo comenzamos a hacer eso? Pues muy fácil, ¿verdad? Vamos a poner aquí el límite inferior y acá el límite superior de cada clase. A ver, y entonces comenzamos por el valor mínimo, que es 50, y comenzamos 50, y contando el 50 más 4 llegaríamos a 53. Luego tenemos 54, ¿verdad? Y llegamos a 57. Luego tenemos el 58 y así sucesivamente le vamos a ir sumando. Contando el 58 vamos a llegar al, ya les digo hacia dónde llegamos. Para no confundirme tanto lo voy a copiar. Eh, ok, al 61, ¿verdad? Y luego el 60 de aquí comenzamos de 62 y llegamos al 65. Y así vamos acá a llegar al 66 y llegamos al 69. 70, ¿verdad? 73, 74 y llegamos al 77, 78 y hasta el 81. Entonces, si se percatan, aquí tenemos 8 clases, ¿verdad? 8 clases y contamos el 50, el 51, 52 y 53 y por eso ya nos llegan con una amplitud de 4 hasta el 53. Y acá comenzamos a partir de 54 y así sucesivamente. Una vez que ya tengo los intervalos, ¿verdad? O las clases, pues lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente, calcular las frecuencias, pero nada más voy a poner aquí de forma diferente esto de 50 a 53, del 54 a, y le voy a dar enter y me va a poner todas las clases. Lo primero que yo voy a calcular es la frecuencia absoluta y acá es donde uno viene y selecciona toda esta columna, eh, toda esa columna y luego se va a la primera y pone igual y pone frecuencia, selecciona esto y se va acá, datos, y selecciona los datos, pone coma y selecciona los grupos. Acá nada más pone los límites superiores, ¿verdad? Cierra paréntesis y entonces hace una combinación de teclas control, shift, enter y automáticamente salen todas las frecuencias y uno puede comprobar si está bien haciendo lo siguiente, eh, viendo acá si suma, o sea, pone el menú suma y
Si suma 112, pues estamos bien. Y ahora que ya tengo esa frecuencia, puedo calcular la frecuencia acumulada. Y esta es mucho más sencilla, ¿verdad? Comienza con 11. Luego al 11 le vamos a ir sumando el siguiente y así sucesivamente va a ir creciendo hasta llegar a 112. Luego tenemos la frecuencia relativa, eh, relativa, y esa es mucho más sencilla, ¿no? Acá la frecuencia individual se va a estar dividiendo entre 112 y la podemos poner nada más como dos paréntesis, ¿verdad? Como dos paréntesis y arrastramos y ya las tenemos. El total tiene que ser igual a 1 para que esté bien, ¿verdad? Ponemos suma, sumamos toda esta columna y nos da 1 y ahora podemos calcular la frecuencia porcentual eh, y entonces uno nada más multiplica por 100 la anterior, la relativa, y de igual forma, pues, como hemos aproximado, la dejamos con enteros y ese es un 10% y pues obviamente la suma nos va a dar 100. Y ahí tenemos ya la tabulación, ¿verdad? Y ya la podemos interpretar como nosotros más o mejor consideremos. Eh, y ok, lo vamos a dejar así como tabla, pues. Y a continuación lo que había que hacer eran los gráficos, pues en primer momento vamos a hacer el histograma y entonces uno agarraba las frecuencias, oh perdón, nos faltaban los puntos medios. El punto medio de cada clase, y esto es para el polígono de frecuencia, es sumar, ¿verdad? La suma de 50 más 53 y todo dividido entre 2 y nos va a ir dando los puntos medios, ¿verdad? Y esos son los puntos medios, ok, de cada clase. Ahora lo que vamos a hacer son dos o tres gráficas, ok. Primero, entonces uno selecciona los datos de las frecuencias absolutas y da insertar gráficos, ¿verdad? Y entonces vamos a tener este gráfico recomendado y uno le da, pues lo acepta. Y lo que nos interesaba era que seleccionar, modificar los datos, ¿verdad? Perdón, eso no es. Seleccionar datos. Y uno acá edita, básicamente, edita los rótulos que van a ser las clases, ¿verdad? Y entonces uno ya sabe que aquí abajo van los intervalos de clase y arriba van las frecuencias absolutas. Luego, como es un histograma, pues el ancho de los intervalos tiene que ser 0 y ahí ya podemos cambiarle color a los bordes que sean negros. A ver, ok, lo vamos a cambiar desde otro lado, desde acá, de formato. Vamos al contorno de la forma que sea negro y que también sea un poco más grueso. Y si se percatan, ese es un histograma, ¿verdad? Y si le queremos agregar, por ejemplo, las leyendas, los títulos a los ejes, pues ahí ya, ¿verdad? Aquí vamos a poner edad o rangos de edad. eh, y acá podemos poner frecuencias absolutas, ¿verdad? Algo más que podemos hacer acá es lo siguiente, o podemos insertar este formato, ok, diseño. Vamos a seleccionar datos y vamos a agregar otra serie, 2, ¿verdad? Y con los mismos datos de las frecuencias absolutas. Ok, lo agregamos acá y le damos a aceptar. Eh,
aceptamos y acá seleccionamos el rojo, ¿verdad? Seleccionamos el rojo y le damos cambiar tipo de gráfico y seleccionamos este y nos va a quedar como el polígono de frecuencia, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos que esto se llegara, tuviera un origen en el plano cartesiano, pues nada más tenemos que hacer lo siguiente. eh, Aumentar una clase, ¿verdad? Antes de 50 podemos poner 50 o menos, o menor a 50, o podemos poner nada más 49, y después de 81 podemos poner 82, y podemos poner una frecuencia 0 y una frecuencia 0, y entonces usted se va y selecciona esto y se percata que ahí puede aumentar, ¿verdad? Los valores, y cuando aumentó los valores, pues ya tiene, lo hace para las dos, para las dos gráficas, para el polígono y para la, ok. Y ahí nos queda el polígono de frecuencia, ¿verdad? Lo otro que había que hacer era eh, las frecuencias acumuladas, pues esto iba a ser la ojiva, entonces acá seleccionamos un gráfico de líneas, eh, y nos va a quedar así, ¿verdad? Seleccionamos datos, le damos a editar acá y seleccionamos las viñetas de origen, pues, y así vamos a ir, ¿verdad? De forma sumativa. Esto es muy parecido eh, a las curvas de pandemia, ¿verdad? En cambio, cuando queremos hacer los gráficos de barras y de pastel, por ejemplo, para datos cualitativos y sin agrupar, es mucho más fácil. Vean, acá tenemos el dato del ejemplo en clase, entonces vamos a agarrar los departamentos con las frecuencias absolutas y entonces le damos insertar, vamos a utilizar un gráfico pues de barras, ¿verdad? Y entonces aquí lo interesante es que uno le vaya poniendo los detalles, porque de eso consiste que el formato, ¿verdad? Entonces que lleven etiquetas y por ejemplo acá vamos a poner frecuencias, frecuencias, y acá vamos, ok, está feo, entonces vamos a poner frecuencias, frecuencias nada más, y acá vamos a poner departamento, departamento. Y si percatan, ahí está bien. Entonces, si esto queremos que tenga otro tipo de orientación, pues le damos formato al eje y nos vamos acá donde dice eh, alineación del texto, pues, y le damos un giro de 270 grados y nos va a quedar así mucho más legible. Ahora, si lo que queremos esto es con frecuencias absolutas, si lo que queremos es reflejar proporciones o porcentajes, pues entonces eh, agarramos también, seleccionamos, a ver, control, ok, no lo hice bien. Seleccionamos los departamentos y también seleccionamos las frecuencias porcentuales y entonces nos vamos a insertar y aquí nos vamos directamente a gráfico de pastel. Eh, y no lo hizo. Ok. Entonces hacemos lo siguiente, nada más seleccionamos estos datos, enderezamos la gráfica de pastel y ahí está, ¿verdad? Entonces nos vamos a seleccionar datos y acá pues, editamos, ¿verdad? Eh, Editamos esto como el nombre de los departamentos. Sí, ahí está mucho más simple y buscamos un diseño más bonito. Este puede ser, ¿verdad? Y si se percatan ahí un poco, pues, aproximó los porcentajes. Los que tenían 16 los pasó a 17. Y quiero ver, sí, en efecto. Y el 6 lo pasó a 6, entonces ahí completa el 100, porque el 6 también era .67.
y el 3 era 0,67. Dos los aproximó a la baja y los demás a la alza, perdón. Y ya tenemos los datos, ¿verdad? Este es mucho más chivo. Y luego teníamos lo último, que eran las tasas de crecimiento, tasas de variación. Pues básicamente uno va a estar sacando tasas de variación, va a abrir paréntesis al valor actual, pues siempre le va a restar el valor anterior y lo va a dividir entre el valor anterior, y todo eso, bueno, pues vamos a tener que poner doble paréntesis al inicio eh, y doble paréntesis al final y un paréntesis al final de todo, porque eso también va multiplicado por 100 para que nos dé porcentaje, ¿verdad? Si salen muchos decimales, usted los va quitando acá. Vamos a dejar con dos décimas, perdón, con dos décimas, dos dije y se me hicieron tres. Y nada más arrastra, ¿verdad? Y entonces acaba viendo que mes con mes cómo va variando las remesas, van creciendo, luego decrecen, crecen, decrecen, crecen, decrecen. Ahora, imagínese que usted quiere sacar, por ejemplo, cuánto creció de septiembre de 2000, abre dos paréntesis, ¿verdad? De septiembre de 2019 respecto a enero de 2019. Y entonces ok, cierra el primer paréntesis, vuelve a poner el enero 2019 y multiplica por 100. Sí, y entonces usted vio que esto ya es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, en septiembre respecto a enero crecieron 15%. Y también puede ver octubre respecto a enero, ¿verdad? Puede poner cuánto vinieron en octubre menos lo que vino en enero. eh, Sobre lo que vino en enero, pues obviamente, ¿verdad? Estamos por 100 y entonces en octubre vinieron mucho más respecto a enero, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que se puede ir comparando cualquier mes, entre cualquier mes, pero el más usado es este respecto al mes anterior. Y entonces uno tiene que hacer que para que la gráfica le quede bonito, selecciona todo, 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 todo y le da aquí, ¿verdad? Insertar, perdón, y se va a gráficas de barra, perdón, de línea, y ahí está ya, ¿verdad? Y, y entonces acá, pues, elimina esto, acá también puede poner lo que ya hicimos antes, es decir, eh, dar formato dar formato al eje, que el texto esté horizontal, perdón, que esté vertical y ya se ve más bonito y pues ahí también le podemos agregar los ejes para decir que abajo es tiempo, pues ya no importa, ya sabemos que es tiempo, pero que acá es millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa. Y la última era, pues, calcular también, podemos hacer lo siguiente. Ok, podemos hacer lo siguiente. Vamos a insertar un gráfico de líneas y ponemos ¿verdad? Y usted le da este azul, que es el monto, lo quita y nada más le queda la tasa de variación, ¿verdad? La tasa de variación ahí ya no es dinero, sino que es porcentaje, entonces ponemos título en el eje, aquí no porque ya sabemos que es tiempo, pero acá nada más le ponemos el signo del porcentaje y entonces ahí vemos cómo ha ido creciendo y decreciendo las remesas, ¿verdad? Entonces esto también lo podemos quitar porque ya sabemos que es una tasa de variación y eso es todo, chiquillos.